Buenos días, señores y señoritas estudiantes. Para la clase de hoy tenemos el área de triángulos y cuadriláteros. El objetivo, identificar los triángulos y cuadriláteros para calcular el área de sus regiones aplicando las fórmulas correspondientes. Recuerden que para cada figura existe una fórmula específica para calcular el área, a diferencia del perímetro. En el perímetro era simplemente la suma de todos sus lados. En cambio, en el área nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo a la figura. Vamos a ver la primera. Tenemos aquí el cuadrado. El cuadrado tiene todos los lados iguales y los ángulos también. Para calcular el área del cuadrado se aplica la fórmula lado por lado. O lo que es lo mismo, como lo hemos puesto en este caso, lado al cuadrado. Yo le puse a esta figura el lado que va a ser A. Todos los lados son A porque los lados de un cuadrado son exactamente iguales. Y además los ángulos son iguales y miden 90 grados. Recuerden que en algunos libros le dicen a ustedes superficie y en otros libros le dicen área. Es por eso que se representa o con la A mayúscula o con la S mayúscula. Y A representa el lado del cuadrado Vamos a ver un ejemplo. El lado de un cuadrado mide 4 centímetros. Hallar el área de su región sombreada. Yo aquí hice el gráfico de un cuadrado poniéndole la medida de su lado, que es 4 centímetros. Recordemos la fórmula. El área es igual al lado al cuadrado. Vamos a reemplazar y tenemos, como el lado mide 4, 4 elevado al cuadrado es igual a 16. 4 por 4, 16. Y como los centímetros también están elevados al cuadrado, me queda centímetros al cuadrado. Vamos a ver la siguiente figura. Tenemos un rectángulo. ¿Cuáles son las características del rectángulo? El rectángulo tiene los lados iguales 2 a 2 y los 4 ángulos son también iguales. ¿Cuál es la similitud entre el rectángulo y el cuadrado? Que el rectángulo y el cuadrado tienen los 4 ángulos de 90 grados. Y el área se la representa largo por ancho o base por altura. De igual forma va a depender del texto que ustedes estén utilizando. Para representar el área, yo en este caso les he puesto base por altura, en donde B representa la base y H representa la altura. Estos dos lados son iguales y estos dos lados opuestos también lo son, ¿sí? Es por eso que esta puede ser la base y esta puede ser la altura, ya que los lados son iguales opuestos, ¿sí? Y los 4 ángulos tienen que ser de 90 grados, la condición para hacer un rectángulo. Vamos a realizar un ejemplo. Determina el área de la región de un rectángulo si su base mide 6 centímetros y su altura mide 2 centímetros. Vamos a graficar un rectángulo poniendo la base 6 y la altura 2. Recordemos la fórmula. La fórmula del área de un rectángulo es base por altura. Vamos a reemplazar y tenemos que la base mide 6, es decir, B, y la altura, que es H, mide 2. Reemplazando en la fórmula tenemos 6 por 2, 12. ¿Por qué centímetros al cuadrado? Porque estamos multiplicando y en la multiplicación de polinomios se conserva la base, que son los centímetros, y se suman los exponentes. En este caso 1 más 1, 2. Por eso el área de este rectángulo es 12 centímetros al cuadrado. Vamos a ver la siguiente figura. En la siguiente figura tenemos un paralelogramo. En este paralelogramo las condiciones son que los lados opuestos son paralelos de iguales. En este caso, para diferenciarlos, aquí puse una línea y acá puse un círculo. Es decir, que este puede ser la base. Y este es otro de los lados A. Un dato importante, que en el paralelogramo la altura nunca coincide con ninguno de sus lados. Por favor, recordar eso, porque a veces les dan la medida de un lado y piensan que es la medida de la altura. Es muy diferente la medida de los lados y la medida de la altura. La fórmula, base por altura, donde B representa la base y H la altura. De igual forma, A mayúscula o S mayúscula. Vamos a ver un ejemplo. La base de un paralelogramo mide 8 centímetros y su altura mide 3 centímetros. Hallar el área de la región del paralelogramo. Vamos a dibujar un paralelogramo en donde la base mide 8 centímetros y la altura mide 3 centímetros, ¿sí?
Recordemos la fórmula. La fórmula dice que el área es igual a la base por la altura. Reemplazando tenemos que h vale 3 y b vale 8. Vamos a reemplazar en la fórmula y tenemos en lugar de b 8 y en lugar de h 3. 8 por 3, 24. Centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Del resultado me da 24 centímetros al cuadrado. Vamos a ver la siguiente figura. Tenemos aquí un rombo. Para el rombo nosotros necesitamos la diagonal mayor y la diagonal menor. Recuerden las características del rombo y que lo diferencia de un cuadrado. El rombo tiene los 4 lados exactamente iguales, pero no así sus ángulos. ¿Qué quiere decir? Que sus ángulos consecutivos son diferentes. Estos dos ángulos son diferentes, ¿sí? La fórmula para calcular el área de un rombo es A igual o S igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Vamos a ver un ejemplo. Hallar el área de la región de un rombo si sus diagonales miden 10 centímetros y 6 centímetros. Es decir, que la diagonal mayor será 10 centímetros y la diagonal menor 6 centímetros. Recordando la fórmula, diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Los datos D mayúscula igual a 10, D minúscula igual a 6. Reemplazando en la fórmula tenemos 10 por 6, 60. 60 dividido por 2 a 30 centímetros al cuadrado. ¿Por qué centímetros al cuadrado? Porque estoy multiplicando y en la multiplicación se suman los exponentes. 1 más 1, 2. Y por eso me da centímetros al cuadrado. Vamos a ver la siguiente figura. Trapecio. En el trapecio nosotros tenemos base mayor, base menor, altura. En el trapecio rectángulo es en el único que la altura coincide con uno de sus lados. En el resto de trapecios la altura no coincide con ninguno de sus lados. La fórmula base mayor más base menor por la altura sobre 2, donde B mayúscula representa la base mayor, B minúscula la base menor y H la altura. Aquí he tenido un pequeño error, aquí es base mayor y H que representa la altura. ¿Sí? Sobre 2. Hay otra forma de representar esta fórmula que ya la vamos a ver en el ejemplo. Recuerden, solo en el trapecio rectángulo la altura coincide con uno de sus lados. Determinar el área de la región de un trapecio si sus bases miden 3 centímetros y 5 centímetros. Además tiene una altura que mide 2 centímetros. Mire, yo aquí lo representé de otra forma. A la base mayor con B, a la base menor con A y a la altura con H. Recordando la fórmula base mayor más base menor por altura sobre 2. Reemplazando tenemos A3, B5, H2. En la fórmula A vale 3, B vale 5, H vale 2 y sobre 2 que corresponde a la fórmula. Como es una multiplicación, yo puedo simplificar y únicamente me queda 3 más 5, 8 y centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Un dato importante que ya nos pudimos dar cuenta, que las unidades del área de una figura siempre tiene que estar elevado al cuadrado. Y la última, un triángulo. Aquí les dejo este dato importante. Hay una forma de calcular el área de un triángulo teniendo las medidas de sus 3 lados, es decir, sin conocer la altura. Les dejo para que ustedes hagan un ejercicio y me comentan si salió o no. Esta fórmula se llama teorema de Herón. Vamos a ver la fórmula convencional que nosotros conocemos, es decir, cuando nos dan la medida de la altura. El área de un triángulo es base por altura sobre 2, donde B se representa la base y H la altura. Vamos a ver un dato importante. Por ejemplo, en este triángulo la altura puede estar dentro del triángulo, es decir, que la altura puede estar dentro del triángulo, en este caso fuera del triángulo y en este caso coincide con uno de los lados del triángulo. Vamos a diferenciar. Este triángulo es el triángulo rectángulo, este triángulo es acutángulo y este triángulo es obtusángulo. De acuerdo a eso, yo sé si la altura está dentro, fuera o coincide con uno de los lados. Vamos a hacer un ejemplo. Encontrar el área de la región de un triángulo si su base mide 6 centímetros y su altura mide 3 centímetros.
Vamos a graficar el triángulo, la base de 6 y la altura 3. Recordemos la fórmula, base por altura sobre 2. ¿Qué tenemos que hacer? Poner los datos. La base mide 6 y la altura mide 3 centímetros. Reemplazando en la fórmula tenemos la base 6, en vez de B pongo 6 y en vez de H pongo 3. Y al multiplicar tenemos 6 por 3 me da 18. Y ese 18 yo tengo que dividirlo para 2. Y 18 dividido para 2, al simplificar la mitad 1 y la mitad 9, me queda 9 centímetros al cuadrado. ¿Por qué centímetros al cuadrado? Porque estoy multiplicando y en la multiplicación de potencias con bases iguales se conserva la base que son los centímetros y se suman los exponentes. En este caso 1 más 1, 2. Y ese sería el área de este triángulo. Recuerden el dato que les dejé hace un momento para que puedan practicar y si tienen alguna duda no se olviden de conectarse a las clases en Meet para solventar todas esas dudas. Espero se encuentren bien todos ustedes y muchas gracias jóvenes. Hasta la próxima.